Hola, ¿qué tal? Soy Anatoly y te doy la bienvenida de nuevo al canal Nisnaika, el canal donde ponemos en práctica lo aprendido de los audiolibros. Vamos con el segundo vídeo, sobre el libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Arriba te aparecerá el enlace al primero, por si no lo has visto. Venga, vamos allá. Antes de llegar a nuestra meta, incluso antes de empezar, tenemos que enfrentarnos a la indecisión, la duda y el miedo. Hill nos habla del miedo a la pobreza, a la crítica, la enfermedad, el miedo a la vejez y a la muerte. Por su relevancia práctica, vamos a mencionar solo el miedo a la pobreza y el miedo a la crítica. Hemos hablado de la importancia de tomar decisiones. Cuando no podemos o no queremos tomarlas, nos quedamos atrapados en un estado de ansiedad e incertidumbre. Tenemos que tomar una decisión, incluso si no es perfecta. Cada decisión nos llevará a nuevas experiencias, aprendizajes y oportunidades. Hay que aceptar que tomar decisiones forma parte de nuestro camino hacia el éxito. Puede ser que lo que nos impide tomar decisiones sea el miedo a la pobreza, que yo analizo como miedo al fracaso. Este miedo a menudo conduce a la indecisión, la falta de iniciativa y la procrastinación. Está muy arraigado en nuestro subconsciente y lo heredamos de nuestros antepasados. Cada vez que pensamos hacer algo o no hacerlo, nuestra mente hace un cálculo. ¿Cuánta energía gastaré si hago esto? ¿Merece la pena hacer este esfuerzo para conseguir lo que me propongo? Si la respuesta es no, entonces no actuaremos. No hacer nada no cuesta energía, lo cual es más fácil. Por eso, dicen que la mente es perezosa, pero en realidad solamente quiere preservar nuestra energía. Por la misma razón, solemos comer productos que tengan más grasa o azúcares. El cerebro piensa, si como esto, el cuerpo va a tener más energía y podrá guardarla para cuando la necesite. Así que voy a decirle al cuerpo que tengo ganas de algo dulce o grasiento. Vaya, estoy salivando ahora. ¿Qué es lo que has visualizado, Ponlo en comentarios. Oye, pero ¿quién manda aquí? Tu razonamiento y no tu instinto. Tú sabes que en realidad no necesitas tanta energía, ni ahora ni después. Para superar el miedo al fracaso, primero tienes que pararte y razonar. Si no haces nada, no vas a conseguir nada. Incluso puede ir a peor. Ahora, con la crisis y la inflación, sientes que tu sueldo te da solo para pagar las facturas. Y si pierdes el trabajo, intenta encontrar uno ahora. Entonces sí que te convertirás en pobre. Los amigos te darán la espalda. Decepcionarías a tu pareja. Vas a quedarte solo. Mi nueva perspectiva, ¿verdad? Es lo que consigues si no haces nada. Pero ¿y si lo haces? Si pones en marcha tu proyecto, puedes hacer tus sueños realidad. Espero que hayas elegido la opción de actuar. Ahora, márcate un propósito claro y definido para saber a dónde quieres llegar. En tu lucha para superar el miedo al fracaso, la autoconfianza te dará más fuerza. Cuando confiamos en nuestras habilidades y nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos, el miedo al fracaso desaparece. Seguimos hablando de miedos. Ahora vamos a analizar el miedo a la crítica. Los efectos del miedo a la crítica son bastante similares a los del fracaso. Si te preocupa demasiado la opinión de los demás, tampoco tomarás la iniciativa, ni podrás expresarte libremente. Este miedo nos lleva a conformarnos, evitando tomar riesgos o probar cosas nuevas. Puedes decir, pero estoy bien así. ¿Así cómo? ¿Mediocre? Según la Real Academia Española de la Lengua, el término mediocre significa de calidad media, pero yo prefiero otra definición que he escuchado en el libro Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. Mediocre no es necesariamente en el sentido peyorativo, de ser del montón o de media o baja calidad, sino en el sentido de no alcanzar todo tu potencial o no exprimir la vida al máximo, debido a hábitos, creencias y rutinas limitantes. Déjate el conformismo
y vive la vida a tope. Igual que sucede con el miedo al fracaso, la manera más efectiva de superar el miedo a la crítica es construir una sólida autoconfianza y mantener el foco en tus objetivos. Empieza a reconocer y valorar tus logros y habilidades. Apúntalos en tu lista de afirmaciones. Bajo ningún concepto permitas que las opiniones de los demás te desvíen del camino. Aprende a distinguir entre críticas constructivas y destructivas. Las críticas constructivas son aquellas que son útiles porque te enseñan algo. Valora las críticas constructivas que te ayudan a crecer y aprende a ignorar aquellas que solo buscan fastidiarte. Intenta hacerte inmune a la crítica. En lugar de verla como un ataque personal y pensar en cómo te hacen sentir, enfócate en lo que puedes aprender y mejorar. Descarta la crítica destructiva por completo y aléjate de la persona que critica de esa manera. El camino hacia el éxito implica tomar riesgos y desafiar las normas. Esto inevitablemente atraerá críticas. Asúmelo y sigue adelante. Seguimos. El libro nos advierte sobre cómo las influencias negativas pueden afectar profundamente nuestra actitud y perspectiva. Por ejemplo, el pesimismo, algunos comentarios de otras personas o los ambientes tóxicos pueden dañar nuestra autoconfianza y desviarnos de nuestros objetivos. Para protegernos de estas influencias, el primer paso es saber de dónde viene la negatividad. Para ello, es necesario hacer autoanálisis para identificar sus fuentes, reflexionando sobre qué personas o situaciones afectan nuestro estado de ánimo y rendimiento, para poder actuar al respecto. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace a las preguntas de autoanálisis que nos propone el libro. De todas formas, intenta alejarte de personas tóxicas o cualquier cosa que te haga sentir mal, como por ejemplo ver noticias catastróficas. Por el contrario, alimenta tu mente con optimismo y rodéate de personas y cosas que te hagan sentir bien. No olvides que los pensamientos negativos y el estrés tienen un impacto directo en tu salud física y pueden afectar tu sistema digestivo o tu inmunidad. Así que a partir de ahora, solo pensamientos positivos. Paz y amor. Tenemos que ser más proactivos con nuestra salud, y me incluye a mí. Sí, lo de siempre, mantener un estilo de vida saludable. Con una dieta equilibrada, hacer ejercicio, descansar bien y de vez en cuando hacer revisiones médicas. Hasta aquí mi resumen del libro Piense y hágase rico. Creo que hemos abordado todos los conceptos que se pueden aplicar en la práctica. Hemos hablado del poder del deseo ardiente, la persistencia, la fórmula para convertir deseos en riquezas, la programación de la mente subconsciente, el rol de la fe y la autoconfianza, la importancia de las emociones positivas, la imaginación sintética y creativa, el desarrollo de un plan efectivo, la creación de un grupo de mastermind, la adquisición de conocimiento especializado, el sexto sentido, el ejercicio de visualización de reuniones con personajes históricos, la superación de dudas y miedos, a la pobreza y a la crítica, la protección contra influencias negativas y el mantenimiento de la salud física y mental. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Parece un buen libro para empezar con fuerza. He utilizado ChatGPT para hacer una valoración objetiva del libro. Para ello, le he propuesto 10 criterios diferentes. Vamos a ver las puntuaciones y su justificación. El primer criterio hace referencia a las ideas originales que podemos encontrar en la obra. En este aspecto, ChatGPT le ha dado 5 puntos, basando esta puntuación en la siguiente explicación. El libro ofrece una mezcla de ideas originales y otras ya conocidas, presentando perspectivas frescas en un contexto atemporal. Segundo criterio, utilidad práctica. La puntuación es un 7. ¿Por qué? Por proporcionar consejos altamente prácticos y aplicables a una amplia gama de situaciones. Seguimos. 7 puntos por densidad de información. Al respecto, ChatGPT nos dice que el libro está cargado de ideas valiosas y que podemos llevar a la práctica, sin meter mucha información superflua. Capacidad de enganchar, 7 puntos. Mantiene el interés del lector
siendo accesible y fácil de seguir. Relevancia. De nuevo, 7 puntos. Sus principios siguen siendo relevantes y aplicables a entornos actuales de negocios. Valor inspiracional. Un 7. Muchos lectores lo encuentran inspirador y motivador, impulsándolos a la acción. Por su base científica, ha recibido 6 puntos. Aunque se basa más en experiencias que en estudios académicos rigurosos, tiene una gran credibilidad en su área. Facilidad de lectura. Aquí la nota es un 7, por ser fácil de entender para lectores de todos los niveles, sin necesidad de conocimientos previos. Longevidad. Sus enseñanzas son atemporales, con ideas que permanecen relevantes de manera indefinida. En base a este criterio, le otorga 8 puntos. Apoyo visual y presentación. Las ediciones tienden a ser estándares, centrándose más en el contenido que en la presentación visual. Aquí la nota recibida es un 5. Y así tenemos la evaluación final, con un total de 66 puntos y un promedio de 6,6. Piensa y hágase rico destaca especialmente por su utilidad práctica, relevancia, valor inspiracional, facilidad de lectura y enseñanzas atemporales, aunque no se distingue particularmente por su investigación académica o su presentación visual. Esta es la evaluación de ChatGPT. ¿Qué opinas tú? A mí me ha parecido bastante útil, así que en el próximo vídeo voy a contaros cómo he aplicado la esencia práctica de este libro. Si te animas a escuchar o leer Piensa y hágase rico, te dejo los enlaces en la descripción. ¡Hasta luego!